Buenas tardes. Nuestra presentación se denomina Concreto, la roca artificial, y nuestro grupo de trabajo está compuesto por Angelices Moreno, Miguel Ángel Barón y Camilo Andrés Barón. En esta exposición queremos abordar el tema de la elaboración del concreto. Para ello vamos a tener en cuenta los aspectos que se tienen en cuenta en la asignatura Tecnología del Concreto, es decir, los criterios que se tienen en cuenta para realizar un diseño de mezcla. También vamos a hablar sobre cada uno de los elementos que lo componen para así llegar a definir lo que es el concreto. Y para finalizar vamos a hablar sobre los agregados pétreos desde un punto de vista geológico y de la caliza, que al ser la principal materia prima del cemento Portland adquiere un papel preponderante. El objetivo de realizar el diseño de mezcla de concreto es determinar la cantidad de agregados finos, gruesos, la cantidad de aire y agua que se requiere por cada unidad de peso o volumen de cemento para adquirir una determinada resistencia a la compresión a los 28 días. Cabe aclarar que aunque a los 28 días el concreto adquiere la resistencia a la compresión deseada, esta sigue aumentando con el paso del tiempo, aunque en menor medida que durante los primeros 28 días desde que éste se funde. A cada uno de estos elementos que hace parte del concreto se le debe realizar unos ensayos de calidad que se encuentran estandarizados por la normatividad colombiana y también por entidades internacionales, para asegurarnos de que dichos elementos cumplen con unos mínimos de calidad que aseguren que el concreto en su estado sólido va a obtener la resistencia a la compresión que se necesita para el elemento estructural que necesitamos construir, y en su estado fresco la manejabilidad o trabajabilidad que necesitamos según el uso que le vayamos a dar al mismo. En conclusión, para poder realizar exitosamente un diseño de mezcla, debemos conocer qué elemento estructural vamos a construir. Luego, según la normativa técnica colombiana, debemos establecer la resistencia a la compresión que tiene que soportar el concreto y, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la obra a efectuar y las características de los agregados, la manejabilidad que necesitamos para que el concreto llegue satisfactoriamente al lugar deseado. El uso del concreto se remonta a miles de años atrás y ha sido desarrollado por diferentes civilizaciones. Por supuesto, también fue llevado de una de las civilizaciones a otras por la acción de las invasiones y por los intercambios comerciales. Pese a que se elaboraba de diferentes formas, predomina el uso de arcillas calcinadas, el uso de yesos, cales y puzolanas. Sin embargo, desde que se patentó el cemento Portland, el concreto ha tenido una optimización en sus propiedades y una estandarización que garantiza su calidad. El concreto está compuesto por 4 ingredientes principales, los cuales son el cemento, que está en aproximadamente un 10%, el agregado en un 70%, el agua en un 15% y el aire en un 1.5%. El más importante de ellos es el cemento Portland. Este cemento fue inventado en Inglaterra en el año de 1824 por Joseph Aspin y su nombre se debe a que el aspecto del producto final es muy similar a las rocas de las canteras de Portland en Inglaterra. Su función es actuar como conglomerante para unir los demás elementos del concreto. Este está compuesto aproximadamente por un 92% de caliza y un 8% de arcilla. Conglomerante. Se denomina conglomerante al material capaz de unir fragmentos de uno o varios materiales y dar cohesión al conjunto mediante transformaciones químicas en su masa que originan nuevos compuestos. Los conglomerantes son utilizados como medio de unión, formando pastas llamadas morteros o agramas. Proceso de fabricación del cemento. En general, el cemento Portland se fabrica a partir de materiales minerales calcáreos, tales como la caliza, y materiales arcillosos con alto contenido de alumina y silicio. Frecuentemente es necesario adicionar otros productos como óxido de hierro para mejorar la composición química de las materias primas principales. La proporción en que debe mezclarse la caliza con la arcilla depende de la composición de los materiales, debido a que la cantidad de caliza es generalmente 4 veces mayor a la de arcilla. Clinkerización. Una vez obtenida la pasta en el proceso por vía húmeda y la harina en el proceso por vía seca, se someten a un tratamiento térmico en grandes hornos rotatorios. El horno es un cilindro de acero de gran tamaño recubierto del material refractario para conservar mejor el calor.
El diámetro generalmente es mayor a 4 metros y las longitudes oscilan entre 60 y 50 metros. Se construyeron con una ligera inclinación para que el material fluya lentamente. En la zona de salida del material, parte inferior, se colocan los quemadores que producen la llama para calentar el horno. Estos trabajan con diferentes tipos de combustibles, ACPM, gasolina, gas y carbón pulverizado. Enfriamiento. El material transformado en clinker que sale del horno en forma de bolsas, las cuales tienen una dimensión que va de 3 a 30 milímetros y con una temperatura entre 1200 grados centígrados y 1300 grados centígrados, debe ser enfriado rápidamente a 70 grados centígrados para garantizar que el cemento fabricado después de fraguado no preste cambio de volumen. Los diferentes tipos de enfriadores que existen en el mercado tienen en común hacer pasar corrientes de aire frío a través del clinker. Molienda de clinker, adiciones y yeso. Durante este proceso se transforma el clinker en polvo y se agregan las adiciones, por ejemplo puzolanas o escoria de alto horno. Luego se introduce el yeso y así se hace el cemento propiamente dicho. El yeso es indispensable para controlar el endurecimiento del cemento una vez entra en contacto con el agua, porque cuando su cantidad es muy baja, el endurecimiento puede ocurrir de manera instantánea. Empaque y distribución. El cemento resultante del molino se transporta en forma mecánica o neumática a silos de almacenamiento y posteriormente se empaca en bultos. También se puede descargar directamente en carros cisternas para su distribución o granel. Las operaciones de empacado se hacen en máquinas especiales que llenan los sacos. Los pesos convencionales en Colombia son bultos de 50 kilogramos y de 42.5 kilogramos. Como mencionamos al principio, el agregado está aproximadamente en un 70% en el concreto. Entre ellos encontramos el agregado grueso y el agregado fino. Agregado grueso. Los agregados gruesos son rocas tamaño grava, es decir, rocas de diámetro mayor a 2 milímetros hasta 64 milímetros. Estos pueden venir de dos procedencias, una es de origen aluvial y la otra es de cantera. Para la elaboración del concreto es muy importante saber la procedencia de los agregados, ya que la procedencia de estos depende su forma. Como se puede observar, las rocas de origen aluvial son de forma ovalada o redondeada, y las rocas de cantera o material de trituración tienen forma prismática. Los materiales prismáticos o cantos producen trabazón y los redondeados permiten más trabajabilidad, pero menos resistencia. Agregados finos. Estos son sedimentos de roca tamaño arena inferiores a 2 milímetros hasta los 0.062 milímetros. Al igual que los agregados gruesos, esta puede provenir de cantera o de origen aluvial, con las mismas implicaciones en su comportamiento en función de su origen y forma. El propósito de estos agregados es dar cuerpo, volumen y así hace las veces de esqueleto, y al tratarse de materias primas económicas y fáciles de conseguir, representan en peso y volumen el mayor porcentaje de participación en la mezcla. Agua. El agua representa alrededor del 15% del volumen del concreto. Sin embargo, solo la tercera parte de este material sirve para hidratar el cemento y generar la reacción exotérmica que permite que el cemento se endurezca. El resto del agua y sumando al último ingrediente, el aire, sirven para ayudar en la manejabilidad del concreto en su estado fresco. Una vez mezclados estos elementos y el concreto afraguado, este se convierte en un material firme, sólido y con el paso del tiempo adquiere altas resistencias a la compresión. Es por tal razón que se usa mucho en construcción, porque al ser tan resistente, económico y fácil de elaborar, sirve para realizar las estructuras de la mayoría de obras civiles que se llevan a cabo en la actualidad. Como pudieron notar, el concreto está elaborado esencialmente de rocas y el resultado final es básicamente una roca que ya se asemeja a ellas en aspecto, propiedades y componentes. Teniendo en cuenta la definición de roca, una roca es una piedra muy dura y sólida. Para la geología, una roca es un sólido cohesionado que está formado por uno o más minerales. Podemos definir así al concreto como una roca artificial. Empezar por los agregados ígneos, de los cuales buscaremos las rocas intrusivas por su resistencia, lo cual es clave en el concreto, y tendencia al cuarzo buscando estabilidad química. Rocas sedimentarias. De las rocas sedimentarias nos interesa el tipo de cementante.
y el tamaño de roca buscando diferentes tamaños y sus respectivas proporciones con el fin de obtener mayor resistencia. Se busca también para este propósito evitar el redondeamiento, ya que rocas más prismáticas generan trabazón y por ende mayor resistencia. Agregados finos. Estos son sedimentos de roca tamaño arena inferiores a 2 milímetros hasta los 0.062 milímetros. Al igual que los agregados gruesos, esta puede provenir de cantera o de origen aluvial, con las mismas implicaciones en su comportamiento en función de su origen y forma. El propósito de estos agregados es dar cuerpo, volumen y así hace las veces de esqueleto, y al tratarse de materias primas económicas y fáciles de conseguir, representan en peso y volumen el mayor porcentaje de participación en la mezcla. Agua. El agua representa alrededor del 15% del volumen del concreto. Sin embargo, solo la tercera parte de este material sirve para hidratar el cemento y generar la reacción exotérmica que permite que el cemento se endurezca. El resto del agua, y sumando al último ingrediente, el aire, sirven para ayudar en la manejabilidad del concreto en su estado fresco. Una vez mezclados estos elementos y el concreto afraguado, este se convierte en un material firme, sólido y con el paso del tiempo adquiere altas resistencias a la compresión. Es por tal razón que se usa mucho en construcción, porque al ser tan resistente, económico y fácil de elaborar, sirve para realizar las estructuras de la mayoría de obras civiles que se llevan a cabo en la actualidad. Como pudieron notar, el concreto está elaborado esencialmente de rocas y el resultado final es básicamente una roca que ya se asemeja a ellas en aspecto, propiedades y componentes. Teniendo en cuenta la definición de roca, una roca es una piedra muy dura y sólida. Para la geología, una roca es un sólido cohesionado que está formado por uno o más minerales. Podemos definir así al concreto como una roca artificial. Empezar por los agregados ígneos, de los cuales buscaremos las rocas intrusivas por su resistencia, lo cual es clave en el concreto, y tendencia al cuarzo buscando estabilidad química. Rocas sedimentarias. De las rocas sedimentarias nos interesa el tipo de cemento